para descubrir ese problema de fondo hemos invitado esta mañana a Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, buenos días y bienvenido a Visionarias. Janet, un gusto estar con su programa. Buenos días y a sus órdenes. Bueno, Germán, decía yo, no sé cuál es su opinión, es lo primero que quisiera recoger de esta denuncia que ha hecho el presidente de la República, que ha servido como noticia criminis para la Fiscalía General del Estado, que ya está investigando tanto al ex candidato presidencial Javier Hervas por no pago o supuesto no pago de impuestos, y también a 5 asambleístas de Pachacutic y un asesor por supuestamente pedir dádivas a cambio de votos a favor de la ley de inversiones. Pero fuera de eso y fuera de los nombres, ya no hay más información. ¿Cómo ve usted en este momento la situación y la estrategia, que no sé cómo la calificaría usted, del presidente de la República? Janet, yo pienso que es muy importante en un tema tan difícil como el que estamos comentando, el que de alguna manera nos aproximemos a los factores estructurales que son los que promueven estos comportamientos. Porque hoy el presidente supuestamente devela una circunstancia como la que usted acaba de señalar, pero yo pienso que en las anteriores administraciones los comportamientos fueron similares. Todos deducíamos que algo ocurría en las esferas del poder y en el Congreso y en otros espacios a propósito de lo que estamos comentando. Yo creo que hay problemas estructurales que deben ser confrontados. Y déjeme decirle que uno de ellos está vinculado con el Código de la Democracia. El Código de la Democracia se ha preocupado en el último periodo de establecer que los partidos políticos, llamados partidos políticos, pongan en sus listados, promuevan en sus listados a determinadas figuras sin condición de ninguna naturaleza, sino que arrastren votos, porque les exigen a los partidos resultados cuantitativos, es decir, que tengan tal cantidad de votos para obtener el recurso económico correspondiente. Y entonces los partidos desde hace muchísimo tiempo atrás se olvidaron de construir listas de carácter electoral, que es para lo único que han terminado sirviendo como casilleros electorales. Digo, se olvidaron de poner a personas, ciudadanos con formación ética, con propuestas ideológicas y doctrinarias, y lo que hacen es precautelar su existencia, su pervivencia, permitiendo que en sus listas eleccionarias concurran aquellos que atraen votos. Y atraer los votos no es sinónimo, a veces, sino de popularidad, y de popularidad mala vida. De tal manera que allí hay un problema estructural, por una parte, y por otro lado, el segundo factor, los grupos de poder, los microgrupos, los macrogrupos, incorporados en estas listas eleccionarias, nada más, entran en conflictos o en pugnas para distribuirse el gran pastel que es el Estado ecuatoriano. Y entonces, desde hace algún tiempo atrás, las pugnas están por quién elige el contralor, los organismos de control diversos, el defensor del pueblo, todo aquello está pendiente, seguramente el Consejo Electoral, algunas normas y leyes que beneficien a grupos empresariales, algunas disputas con otros sectores de la sociedad, y en ese entorno lo que hay es una algarabía de distribución del gran pastel nacional. Y esto ha ocurrido seguramente las 2 últimas décadas. De tal manera que si lo miramos solo en el contexto de los últimos días, nos quedamos en una realidad de carácter mediática, cuando creo que hay que enfrentar el conflicto tratándolo de asimilar y de dar soluciones a propósito de comprender lo que yo acabo de señalar en este largo periodo de al menos las últimas 2 décadas. Claro, la estructuración de los partidos políticos, el hecho de que no estén obligados a preparar a sus afiliados y a los futuros candidatos, es decir, una serie de normativas que hacen falta y correcciones que hacen falta. Pero, Germán, yo me hago siempre la misma pregunta y quisiera su opinión sobre esto. No sé si soy demasiado ingenua en esto, pero yo no sé, yo creo que más allá de los problemas estructurales, que definitivamente los hay en las distintas instituciones, yo creo que es un problema de personas. No sé qué nos está pasando, es como que la corrupción ya hizo metástasis.
y se ha tomado o ha tocado o invade fácilmente la conciencia de las personas que tienen acceso a cierto nivel de poder o que forman parte de los partidos políticos, que venden cargos, que venden puestos, porque eso también se escucha y se sabe. Para ser candidato hay que pagar. Es decir, no es como no hay esta vigilancia de hacer unas primarias, no hay obligación, de alguna forma lo que terminan es vendiendo los cargos. Y ahí sí es al mejor postor, y ese que compra su cargo después tiene que ir a ver cómo recupera el dinero, ¿sí? Entonces, yo no sé si es un problema de las instituciones en sí, o en este momento también tenemos un problema generalizado de corrupción y de falta de valores que no sé cómo se corrige. Así es, Janet. Cuando hablaba de un problema estructural, yo estoy hablando de la estructura del Estado, no con términos institucionales, sino entendiéndonos todos como parte de esa realidad. Un Estado nacional que ciertamente nos deja la pregunta de si es un Estado fallido o no. Creo que lo que usted acaba de señalar es cierto. Los partidos políticos, 250 alrededor de ese número, están en una competencia ciertamente desagradable, por decirlo menos, de abrir sus puertas para ver quién les da votos y a lo mejor recursos, como usted acaba de señalar. Pero la primera pregunta es, 257 ideologías, 250 doctrinas, 250 visiones epistémicas respecto del mundo y de la realidad concreta. Eso es un absurdo. Creo que es importantísimo el que se entre a delimitar la capacidad del debate con instituciones políticas serias, porque no pueden ser armadas estas instituciones alrededor de la farándula política eleccionaria, ni pueden ser armadas estas instancias como lo que usted acaba de señalar para negocios, de una venta de cargos, de cargos o de precandidaturas, porque los resultados son abominables. Es decir, la adquisición de un puesto para obtener un cargo, y usted lo acaba de decir, no solamente para recuperarse de la inversión, sino para recuperar a sus amigos del patrocinio, con cualquier número. Por eso insisto yo en la necesidad de una reformulación del Código de la Democracia para impedir estas cosas. Y es necesario a los ciudadanos convocarles a un debate también de ética sobre la conducta de la acción pública. Creo que todos estos factores pueden contribuir para acabar en una parte a este fenómeno de la corrupción, que no solo que ha hecho metástasis, sino que está matando la ética por un lado, está degenerando el manejo de los recursos públicos desde hace muchísimo tiempo, está promoviendo solamente que se hable de la corrupción en campaña electoral por parte de los propios corruptos para abrirse espacios eleccionarios, está constituyéndose, por lo tanto, en un discurso y no hay acciones radicales y no hay cambios. Y las normas, sobre todo, o las acciones que provienen desde la justicia, no son prontas y rápidas para sancionar a aquellos que se les ha denunciado por haber delinquido en materia de corruptela. Los organismos de control van a la lentitud de lo que significó el tren hace 100 años. Y sobre todo, y lo que es más increíble, a los que denunciamos persigue la justicia de manera inmediata, pero con una agilidad y una rapidez increíble por la acción de aquellos que no son sancionados. Es decir, estamos viviendo la época, como dice el tango, del cambalache. Esto creo que es muy grave y finalmente me parece que más allá de quedarnos en la disquisición de estos temas, la sociedad, la opinión pública, los medios de comunicación, debemos ser protagonistas de un hasta aquí llegaron los causantes de estos conflictos, y es el momento de dar un vuelco, y ese vuelco tiene que ser con acción que propicie la sociedad civil, pero que también en las elecciones propicie la sociedad civil para efectos de no dejarse engatusar por los mismos de siempre que pululan en unas o en otros números eleccionarios y que evidentemente comienzan a promover desde ahora la irregularidad de la acción electoral. Claro, Germán, pero digamos, para hacer esa reforma del Código de la Democracia ya estamos tarde para las próximas elecciones. Tendremos que ir a unas próximas elecciones seccionales con las mismas reglas, con los mismos riesgos,
de venta de cargos, de pues esta multiplicidad de ideologías o representantes de distintas aristas de las ideologías, no sé cómo definirlo, y esas son las reglas, porque no hemos sido capaces pues de generar esos cambios y esas reformas a tiempo, como se viene advirtiendo desde las elecciones anteriores y desde las anteriores también. Claro, porque aquellos que estarían en la responsabilidad de modificar las normas no lo van a hacer porque han sido beneficiarios de esta hecatombe del Código de la Democracia. Porque aquellos que están ejerciendo el poder político del Estado en cualquiera de las instancias, no se han comprometido con estos cambios, porque son beneficiarios del propio sistema. Y porque lo que les interesa al final de cuentas es seguir haciendo una especie de distribución del Estado Nacional en función de los intereses particulares de los grupos que se expresan en una u en otra forma en el espectro, yo no diría en el espectro político, sino en el espectro de la farándula eleccionaria. De tal suerte que por eso es necesario en un momento determinado comenzar a hablar del tema, hacer conciencia sobre la gente, sobre esta realidad. Lamentablemente lo que ustedes dicen es cierto. ¿A quién le interesa modificar las normas si en medio de la opacidad obtienen ventajas? Pero decirlo es fundamental, porque creo que es el compromiso de los medios y de los ciudadanos que creemos que las cosas están mal, que hay que comenzar a decirlas, que hay que comenzar a vigorizarlas y que a lo mejor hay que expresarlas en las urnas, por lo menos para tener atención respecto de a quién elegimos o por quién votamos, o para tener conductas frente al propio proceso electoral que se expresan de diversa manera. Me quedo con eso, Germán. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Visionarias. Veamos qué es lo que ocurre. Se está esperando que el presidente de la República presente las pruebas respectivas sobre el comportamiento de los asambleístas que ha denunciado. También se espera que la Fiscalía haga lo suyo, lo haga a tiempo, de tal forma que esto pues no quede en el olvido, y ya cuando estamos en otras coyunturas y en otras cosas, pues se empieza a saber que no fue verdad o que tal vez sí fue verdad. Creo que mientras más rápida pueda ser la Fiscalía y más eficiente y técnica sea la Fiscalía en este asunto, será de mayor beneficio para todos. Gracias, Germán. Siempre bienvenido a Visionarios. A usted, Janet, un buen día. Felicidades.